Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un vídeo más de Alquimia Maestra. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre el despertar espiritual y el despertar de conciencia. Vamos a ver que los dos están muy relacionados, pero la forma en cómo cada uno comienza a despertarse es diferente. Así que si es tu primera vez en el canal, decirte que aquí vas a encontrar material espiritual bien bajado a tierra con prácticas e información que te ayudará a despertar tu esencia, a conectar con tus dones y ese propósito que has venido a manifestar en esta tierra. Mi nombre es Antares y comencemos. Estamos en un momento en la Tierra en el que se habla mucho de esto del despertar de conciencia, el despertar espiritual, y muchas veces lo confundimos. Incluso a mí me ha pasado en aquellos años cuando empezaba a incursionar esto en el mundo de la espiritualidad, de los conceptos de la metafísica, como que los confundía. Y muchas veces hablamos sobre ciertos conceptos como muy amplios, pero no entendemos su profundidad y la diferencia que también hace entre qué es el despertar de conciencia y la espiritualidad, ese despertar de qué, de que hay algo más. Así que hoy te quiero compartir esta información que a mí me ayudó muchísimo a comprender sobre todo mi camino, sobre todo esos momentos en los cuales estaba transformándome, en los cuales quería encontrar respuestas en mi vida sobre a qué dedicarme, cosas que ya no habían resonado más con mi camino o incluso amistades. Era como un momento de transformación en los cuales para mí esta información me hubiese ayudado muchísimo y que hoy te la quiero compartir. Comencemos con el despertar de conciencia. El despertar de conciencia está muy relacionado al espiritual porque ya te voy a contar que el de conciencia es un despertar. ¿Qué significa despertar? Significa me doy cuenta. Algo que no veía antes, ahora tomo conciencia. Es decir, hay una información que acabo de recibir que me hace cambiar mi visión de la vida. Mi visión con respecto a las relaciones, a mis hábitos, a mis conductas, a lo que quiero y lo que no quiero. Y la diferencia con el espiritual es que el de conciencia viene asociado a ciertos catalizadores que vienen del exterior, ¿sí? Y esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos en momentos de nuestra vida en el que sentimos que todo se derrumba, en el que estamos en relaciones tóxicas o en trabajos que al final nos hacen como despertar ciertas incomodidades dentro nuestro. Y es muy poderoso cambiar, reescribir, de salir de esa víctima a comprender, ok, esta situación es el catalizador para mi despertar de conciencia. El despertar de conciencia es algo que se da varias veces en nuestra vida porque significa darme cuenta. Entonces, muchas veces a mí me gustaría que te pongas a pensar en una situación en la que hayas pasado un momento difícil, ¿sí? Seguramente esa situación te ha traído sabiduría, te ha traído incluso conocerte. Por ejemplo, si has estado en una relación que fue un poco tóxica, te has dado cuenta de ciertos patrones que había dentro tuyo, ciertas tendencias a elegir parejas y seguramente al terminar esa relación, quizás te has dado cuenta de decir, ok, yo me estaba relacionando con esta persona porque quizás había una cierta una dependencia. Entonces ahí hay un darse cuenta. ¿Y qué pasa cuando uno se da cuenta? Cambia sus acciones, cambian sus decisiones. Por ende, hay una transformación. El despertar de conciencia es incluso darse cuenta de ciertos aspectos, ciertas formas en las que la vida, en las que nuestra vida estuvo basada en mandatos, en un sistema que nos dice que tenemos que trabajar, alimentarnos, tener una familia, tener una casa, un coche, salir de viaje para cumplir esas vacaciones.
hasta que te das cuenta y decís, es que yo ya no, esto a mí no me... Tiene que haber algo más. Y te das cuenta de que estabas en una matrix, en un sistema. Son esos momentos en los que incluso comienzas a despertar ciertos valores dentro tuyo. Puede salir incluso esa rabia de decir, no, es que no puede ser que el sistema esté de cierta manera, que los alimentos, que todo este alimento que yo venía comiendo tiene químicos, empiezas quizás a elegir una vida más orgánica, te empiezas a dar cuenta de que, que en tu familia habían ciertos mandatos y decís, no, es que yo ya no quiero seguir teniendo este tipo de conversaciones. Entonces hay un cambio de perspectiva sobre tu vida, sobre algo que venías haciendo y que de repente es como decís, basta, ya no quiero esto. O me acabo de dar cuenta, por ejemplo, con el tema de los gobiernos, ¿no? Que quizás es como, bueno, ¿y a mí en todo esto? ¿En qué me beneficia estar constantemente echándole la culpa al gobierno, a la situación del país? ¿Qué tal si hago yo un cambio interno? ¿Qué tal si yo empiezo a buscar esa felicidad en el sentido de, en vez de sentirme una víctima de las condiciones, me hago responsable y ok, bueno, como yo el país no lo puedo cambiar, voy a empezar a tomar decisiones diferentes. Y hay un montón de despertares porque constantemente estamos teniendo experiencias. Vamos, incluso una forma también de despertar conciencia es leyendo libros. ¿Por qué? Porque conciencia es información. Entonces, y no es cualquier tipo de información, no es algo que encendamos la televisión y nos carguemos de información basura o entrar en las redes sociales y scrollear. No, es información seleccionada, por eso es muy importante con qué te alimentás. Alimentás a nivel de relaciones, a nivel de información, qué es lo que lees. Porque todo eso, imagínate que todo lo que entra por tus sentidos es lo que va a permanecer dentro tuyo. Entonces es muy importante darte cuenta, decir qué tipo de información dejo entrar a mi vida. Y son esos momentos en los que uno empieza a investigar, empieza a buscar información. Y si te das cuenta, seguramente a lo largo de tu vida has hecho un montón de decisiones que te hicieron ser diferente persona. Por eso cuando decimos que ya no somos las mismas personas que antes, es ¿por qué? Porque las experiencias nos traen sabiduría. Las experiencias nos traen otro punto de visión de la vida. Por ende, tus acciones van a ser diferentes. Tu ser, ya eres un ser diferente. Y del ser al hacer, cambia. Ahora vamos al despertar espiritual. Cuando te decía que hay una relación muy grande entre el espiritual y el de conciencia, es que, claro, hay experiencias del exterior que nos causan un punto de quiebre, un punto de inflexión. Y si has visto, hay un vídeo en el que hablo del viaje del héroe, de cómo uno encuentra el propósito. ¿Sí? Te invito a verlo porque también es muy importante. De entender que hay puntos en nuestra vida en los que entramos en esas noches oscuras del alma. Que son noches oscuras porque, no tanto del alma, porque el alma vino acá a evolucionar y eso a veces significa pasar por experiencias dolorosas. ¿Para qué? Para romper ciertas creencias que teníamos de nosotros. Entonces, seguramente te ha pasado también de que has pasado por momentos en los cuales te empezaste a cuestionar sobre tu vida. Quizás el preguntarte, ¿cuál es mi propósito? ¿A qué vine? ¿Cuál es el sentido de la vida? Empiezan a surgir preguntas existenciales, como ¿cuál es mi misión acá en la Tierra? ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué hay más allá de lo físico? Por eso es espiritual, porque es un camino que nos hace conectar con la unidad de toda la vida, con el comprender de que no solo somos materia, sino que somos un cuerpo emocional, espiritual,
mental, y que a lo largo de nuestra vida, mientras más vamos nutriéndonos también de esta información, que vuelvo a decir, es información seleccionada, sobre los poderes que tenemos como seres humanos, que no solamente somos este cuerpo que ha venido a reproducirse, que son los 3 primeros chakras de la supervivencia, ¿no? Que te invito también a ver ese vídeo de los chakras. No es como que empezamos a ascender, es el camino de ascensión, el camino del despertar espiritual, porque empezamos a buscar incluso información, ¿como qué? Como de la energía, como la meditación. El querer, hay un vacío, hay un sentido de decir, como quiero conectar con mi esencia, quiero conectar con lo que no ven mis ojos a nivel físico. A veces no sabemos qué buscamos, pero es ese sentido de conexión con nuestra esencia, con nuestro espíritu, con nuestra alma, ¿sí? Es conectar con esa alegría que no viene desde afuera, sino que es un estado que podemos activar desde adentro. Entonces, a diferencia del despertar de conciencia, que viene con catalizadores externos, el despertar espiritual viene desde adentro. Es un cambio, es un cuestionarse, es un momento de introspección y decir, bueno, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de esto? Y ahí empezás un camino de búsqueda. Un camino en el que te metes en cursos de sanación energética, te empezás a leer libros sobre, por ejemplo, sobre tarot, sobre astrología. Empezás a buscar, como decir, wow, todo esto había, estos conocimientos que incluso vienen desde nuestros ancestros, el volver a conectar con los rituales, con los astros en el sentido a nivel energético, con la luna a nivel emocional. Empezamos un camino. Para mí fue clave esto. Yo me acuerdo cuando había vuelto a Australia, fue mi comienzo el despertar espiritual. Porque claro, yo salí de Europa, de España, como muy en el sistema, muy metida en lo que, bueno, salir los fines de semana, comprarme cierta ropa, trabajar, muy enfocada en la materia, en lo físico. Hasta que fui a Australia y comencé a darme cuenta de diferentes visiones de la vida. Empecé a conectar más con la naturaleza y a salir de como esa burbuja en la que estaba. Y ahí fue como un cuestionarme, decir, wow, mira esta gente que vive diferente, que tiene otras filosofías. Y ahí hay como un llamado de nuestra alma que nos va indicando. Por eso si estás acá es porque también hace parte de que ya estás en tu despertar espiritual. Si no, no estarías buscando y encontrando este tipo de información. Y es un camino que es extenso, es un camino que nos lleva toda la vida, porque es incluso llegar al punto de desprendernos de un montón de capas. Por eso está muy relacionado con el de conciencia, porque cuando vamos obteniendo incluso, nos vamos dando cuenta, decimos, ok, no solamente somos un cuerpo físico, también hay un campo energético. Entonces ahí también hay un cambio de visión, un cambio de ver la vida de diferente manera. Entonces hay un cambio de conciencia. Están relacionados. En el espiritual es buscar y conectar cada vez más con esa parte de nuestro corazón, con nuestra esencia, con bien adentro del llenar ese vacío que en realidad muchas veces sentimos a lo largo de nuestra vida, que en realidad no es un vacío de algo que nos falta, sino de retirar lo que hemos creído ser, que vivíamos solamente en una familia, que así es como nos criaron, así es como tendríamos que seguir nuestra vida. Y vamos conectando con estados internos que son unos estados, no sé si te ha pasado, pero llegar a los puntos de eso, de plenitud, del estar disfrutando la vida quizás sentado en
en un parque, con la naturaleza, el hecho de meditar. Yo conecto mucho con mi espíritu, es decir, con ese momento de presencia cuando estoy meditando, cuando salgo a caminar a la naturaleza, cuando hago mis terapias de sanación energética. Para mí, mi momento del despertar espiritual me hizo conocer todas las herramientas y toda la información que hoy te comparto. Pero no solamente información porque viene de lo mental, sino por eso yo te dije que es información bajada a tierra, porque es bajada a mi experiencia, bajada a no solamente, por eso hay una relación muy grande entre en unir los dos despertares, es decir, la conciencia con el espíritu. Porque si estamos muy en lo espiritual, estamos muy volados, estamos muy en la parte de la astrología, de los seres de luz, de todo esto, pero decimos, bueno, pero ¿cómo yo esto lo llevo a la práctica? A cambiar mi conciencia para que todas mis acciones sean diferentes y me hagan llevar a una vida más alineada a mi esencia. Entonces es unir la parte espiritual con la parte de conciencia. ¿Para qué? Para que haya un cambio interno tuyo. Para que cada vez tu vida sea más alineada a tu esencia, a tu espíritu. En el siguiente video te voy a explicar cómo se relaciona el hecho de trabajar el campo mental, el campo emocional para acceder al campo espiritual, que es desde ahí, cuando conectamos con ese campo espiritual, que empezamos a traer esa conexión con lo divino en nuestro cuerpo, es decir, sentirnos completos, más allá de lo que pasa en nuestro exterior. Porque a lo largo de mi vida, y te lo cuento, me han pasado muchas cosas muy difíciles. Pero me terminé dando cuenta que primero todas esas experiencias me llevaron a transformarme, a cambiar mi estilo de vida, a decir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y eso me llevó a cambiar mis relaciones, a cambiar incluso mis hábitos. Y hoy en día yo no soy para nada la misma persona que hace unos días atrás, incluso hace unos meses. Porque he utilizado todo este mundo espiritual para hacer un cambio interno. Por eso decía que, en el siguiente video te voy a explicar cómo acceder a limpiar esos campos mentales, emocionales, para acceder a tu espíritu. La gente que se queda mucho en lo espiritual termina quedándose como esa gente que está muy volada. Muy en lo, sí, todos somos uno, pero no entienden el concepto, no hay una experiencia, no hay un cambio de conciencia que te haya hecho pensar y decir y sentir y encarnarlo y decir, ok, sí, somos uno, porque llegué a la comprensión en base a mi experiencia que me hizo comprender. Por eso ciertos libros ancestrales y la Biblia también, o sea, son textos que están encriptados, que no solamente son la superficialidad de las palabras, como la superficialidad de decir todos somos energía, pero realmente comprendes lo que significa ser en energía, ¿lo has experimentado? Entonces, claro, la información no significa que haya pasado por tu cuerpo, haya pasado por tu experiencia y haya hecho un cambio de conciencia. Te invito a verlo de nuevo porque hay muchas veces que estos conceptos es como información que es como, ahora lo entiendo, pero cuando lo vuelvo a ver comprendo otra capa más. Porque también este video que estás viendo va a cambiar en base a tu nivel de conciencia. Es como leer un libro. No sé si te ha pasado, pero cuando has leído un libro, a mí me pasó que cuando leía un libro quizás lo volvía a leer y decía, wow, es que esta palabra yo ni la había visto. Este entendimiento tampoco. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de conciencia en mí. Vamos evolucionando. Entonces, yo en ese momento, cuando empecé mi despertar espiritual, que empecé a buscar todas técnicas de chamanismo, de círculos de mujeres, un montón de cosas, de alquimia, yo estaba encerrada en mi casa leyendo, capaz no salía por días leyendo.
libros de alquímicos, de metafísica, estaba metida. ¿Y qué pasa? Yo estaba en ese momento, estaba muy en querer buscar en el misticismo y todo, pero me faltaba llevarlo al cuerpo, a la conciencia. Entonces, hay mucha gente que hace parte también, ¿no? Hace parte del camino. Después uno va integrando toda esa información y lo lleva a la práctica, ¿sí? Lo termina compartiendo, como por ejemplo ahora estoy haciendo, o lo hace un cambio de visión de su vida y lo lleva a la práctica. Por ejemplo, el tener toda esa información espiritual de los ancestros, de trabajar con nuestro linaje, ok, puedes tener la información, pero ¿lo has llevado a la práctica? ¿Has hecho ejercicios que te permitan soltar creencias de tu linaje? ¿Has sanado, has soltado ese dolor con tu padre, con tu madre, que aún te sigue atando al pasado? Eso es unir. Por eso acá el mensaje que más quiero transmitir acá es toda esta información espiritual que hoy se puede estar compartiendo, pero para que lo lleves a tu práctica diaria, para que realmente puedas hacer un cambio en tu vida. Porque de nada sirve tener la información si no tomamos acción para que se haga un cambio de conciencia. Entonces, también hay mucha gente que está mucho en la parte de conciencia también. Son esas personas que quizás están constantemente dándose cuenta de que hay problemas en el mundo, de que hay, por ejemplo, que se dan cuenta que la comida que estuvieron comiendo tenía ciertos químicos, pero se quedan solamente, son esa gente que como se queja de lo que está mal, de lo que no está funcionando. Pero acá estaría conectar con la parte espiritual de decir, ok, todos estamos en un camino de evolución, hace parte también, no significa que tenés que andar queriendo despertar a los demás, haciéndoles creer lo que vos crees, porque tenemos un momento en nuestra vida que queremos convencer a la gente de ese despertar que tuvimos. Nos dimos cuenta y ahora es como que queremos a todo el mundo decirle, esto no son así las cosas. Me ha pasado muchísimo en esos años. Entonces, cuando unís la conciencia, es decir, me doy cuenta de que las cosas no son como me las contaron, con la espiritualidad, es decir, ok, comprendo que somos un todo, comprendo que en este viaje hacia la unidad, hacia el conectar con mi esencia, cada uno está en sus procesos. Y no se trata de querer despertar al otro, sino hacer un cambio interno yo. Porque cuando nos damos cuenta que nuestra realidad externa es un reflejo también de lo que sucede en nuestro interior, yo me doy cuenta que mi única misión es cambiar yo primero. Y por ende el resto va a decir, ok, esta persona me gusta, se va a sentir atraída. Ahí es cuando resuena, porque la gente no cambia porque vos le digas, cambia porque hay un cambio de conciencia en ellos. Hay un cuestionarse. Por eso es un proceso interno, en cuestionarse. Entonces ahí van a resonar con tu información. Porque si no terminamos siendo como los que vamos por la vida queriendo cambiar al otro cuando no cambiamos nosotros. Entonces es unir estos dos conceptos. Y me encantará saber, a ver en qué momento te encuentras, cuál de ellos lo has como detectado bastante. Y también si has tenido algún momento en tu vida que haya sido un punto de inflexión, que te haya cuestionarte muchas cosas de las que hoy estás experimentando en tu vida. Te leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a explicar esto de cómo acceder al campo espiritual, a cómo conectar con tu espíritu a través del retirar todas esas creencias del campo mental, esas emociones reprimidas. ¿Para qué? Para acceder a tu espíritu, a tu conexión divina, que lo puedes hacer vos. Y aquí estaré para acompañarte y guiarte a despertar todo ese potencial que habita en vos. Te invito a seguirme en las redes sociales, en Instagram, donde estoy compartiendo mucho valor y también estoy haciendo vivos para que nos podamos encontrar también allí y leerte en vivo y en directo. Nos vemos muy pronto y te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar acá. Es un honor y es un placer resonar en este camino tan importante de tu vida. Gracias.